Él no lo supo de inmediato, pero esa fue la última vez que la vio con los ojos brillando por él. No hubo gritos, ni reclamos, ni un portazo final. Solo un gesto tan sutil, tan silencioso, que lo desarmó semanas después, cuando entendió lo que había perdido. Porque cuando una mujer de alto valor decide castigarte, no lo hace con palabras. Lo hace con una calma que arrasa, una calma que corta como vidrio. Ella no desaparece con drama, no arma escenas, no suplica por tu atención, simplemente se convierte en un espejo. Y tú, hombre, te ves reflejado tal como eres, sin adornos, sin excusas. Lo que duele no es su ausencia, es tu reflejo. Porque frente a una mujer así, lo que tú haces queda al desnudo. Y ese desnudo es insoportable para un ego que solo sabe funcionar cuando es admirado. No hubo un ya no te quiero, no hubo amenazas, solo una tarde cualquiera. Después de otro desplante más, ella sonrió. Esa sonrisa fue diferente. No por cómo se veía, sino por lo que no decía. Era la sonrisa de alguien que ya se había ido, aunque todavía estuviera sentada frente a ti. Una despedida sin palabras. Y tú seguiste hablando, explicando, justificando, sin notar que hablabas con alguien que ya no estaba buscando entenderte. Estaba observándote, como si te viera por primera vez, como si despertara de un hechizo. Eso es lo que Carl Jung llamaba el momento en que el alma despierta, cuando la persona ya no busca sanar en el otro, sino en sí misma. Cuando ya no negocia su paz, cuando ya no se queda esperando migajas emocionales disfrazadas de amor. Y cuando eso pasa, ya no hay castigo más grande que su silencio, porque ese silencio no es vacío, es una decisión, es un grito invisible que dice, ya no juego este juego. Hay algo profundamente inquietante en una mujer que no reacciona, que te mira con esa expresión serena, sin necesidad de atacarte, sin el deseo de convencerte. Su silencio no es ausencia, es presencia absoluta. Es la declaración silenciosa de que ya no necesita nada de ti, que se eligió y que al hacerlo, te dejó fuera. En el fondo, tú lo sientes. No sabes por qué esa mujer que antes parecía tan sensible, ahora se ha vuelto inalcanzable, como si se hubiese cerrado una puerta invisible. Y lo más perturbador es que no puedes encontrar la cerradura. Eso te desespera, porque intentas con lo de siempre, le escribes, le lanzas indirectas, compartes cosas esperando que reaccione. Pero no lo hace. Ella ya no está en esa frecuencia. Y tú no sabes cómo volver a su mundo, porque ya no eres parte de él. Antes, cada discusión terminaba en reconciliación. Un ciclo predecible. Ella gritaba, tú te alejabas, luego algo se decía, y todo volvía. Hasta que un día ya no. Ese día, ella simplemente respiró profundo y no volvió a discutir. Esa es la señal, no que dejó de amarte, sino que se amó más a sí misma. Que ya no necesita que entiendas su dolor, solo que lo respetes. Y como no lo hiciste, eligió callar. Y ese silencio te destruye, porque te quedaste sin armas. ¿Cómo peleas contra alguien que no quiere pelear? ¿Cómo conquistas a alguien que ya no busca ser conquistada? ¿Cómo recuperas a alguien que no está esperándote? No puedes, solo puedes mirarte, y es ahí donde comienza tu tormenta, porque sin ella reaccionando, sin ella explicándote qué hiciste mal, estás solo frente a tu propio caos. Y eso sí duele. Ella, mientras tanto, camina por la vida sin prisa, no para demostrar que está bien, sino porque lo está. Su energía ya no gira alrededor de ti. Ya no te dedica pensamientos, ni escenarios imaginarios, ni posibilidades de cambio. Ella ha soltado. Y ese acto, ese simple, profundo, devastador acto de soltar, fue el castigo. Y lo peor, fue justo. Ella ya no revisa si le escribiste. Ya no busca señales. Ya no pregunta por ti. No porque no tenga recuerdos, sino porque decidió que su dignidad pesaba más que tu confusión.
que su serenidad valía más que tu atención inconstante, y que si tenía que elegir entre tu presencia o su paz, no volvería a dudar. No hay mensaje más fuerte que el de una mujer que no te bloquea, no te insulta, no te humilla, solo te deja de esperar. Y cuando eso pasa, todo en ti se desordena, porque dependías de su atención más de lo que creías. Te alimentabas de su reacción, de su presencia, de su amor incondicional. Pero ella aprendió a amar con condiciones, y una de ellas fue el respeto. Tigún decía que hasta que no haces consciente lo inconsciente, eso dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Y ella se hizo consciente de sus patrones, de sus heridas, de la manera en que justificaba lo que no merecía. Y cuando despertó, no te castigó para vengarse. Te castigó simplemente siendo ella, con dignidad, con claridad, con silencio. Te miró a los ojos por última vez y no dijo nada, porque no tenía nada más que probar. Y tú no lo entendiste al principio. Creíste que era una etapa, que se le pasaría, que volvería a escribir, que volvería a caer. Pero cada día que pasaba sin su energía envolviéndote, algo en ti se fue quebrando, hasta que empezaste a buscarla. No por necesidad emocional, sino por necesidad existencial. Porque ahora que ella ya no giraba alrededor de ti, tú ya no sabías quién eras. Lo más brutal de este tipo de castigo es que no termina con una puerta cerrada, termina con una puerta cerrada, termina con una puerta abierta, pero sin nadie esperando del otro lado. Y tú, con el ego en ruinas, miras esa puerta como si en algún momento fueras a volver a entrar, pero no hay regreso. Porque esa mujer no está en pausa, está en expansión, está floreciendo en otros jardines. Y tú ni siquiera sabes cómo volver a entrar en tu propio corazón. En sus redes sociales no hay indirectas. Hay evolución. No sube fotos para provocarte. Comparte momentos que no tienen que ver contigo. Eso te desespera más, porque sabes que ya no estás en su mente, que no hay espacio para ti. Y lo más devastador, que ella está bien, realmente bien. Ese es el castigo, no una venganza, no una respuesta hiriente. Es una lección, una que no se enseña con palabras, sino con ausencia, con autenticidad, con amor propio. Ella no está tratando de hacerte daño, está sanando. Y en ese proceso, el daño que tú hiciste rebota en ti como un eco, porque ya no hay nadie absorbiéndolo. Ella no habla mal de ti, no busca alianzas para desprestigiarte, no escribe textos pasivo-agresivos, no publica frases cargadas de resentimiento, porque ya no hay resentimiento. Hay conciencia, y cuando hay conciencia, no hay necesidad de venganza, solo hay decisiones, y su decisión fue irse sin ruido. Castigarte con el arma más poderosa que tiene una mujer que ha despertado su indiferencia. Y ahora tú aprendes que una mujer que se valora no da segundas oportunidades eternas, que una mujer que se sana no vuelve a donde sangró, que una mujer que ha tocado fondo no se arrastra más, se eleva, y desde esa altura tú ya no la alcanzas. Antes de seguir, quiero que hagas algo contigo misma y por ti. Escribe en los comentarios ahora mismo: mi poder ha vuelto a mí, porque eso es exactamente lo que sucede cuando dejas de mendigar migajas emocionales, cuando te levantas en silencio y sin escándalo y eliges respetarte. Y si este mensaje está tocando alguna fibra dentro de ti, suscríbete y comparte este video con esas personas que necesitan escucharlo hoy. Aunque no lo sepan, vamos a continuar, porque sí, él lo sintió. El momento exacto en que algo cambió. No fue una pelea, no fue una traición. Fue algo mucho más inquietante, una transformación interna que empezó en ella, pero que lo estremeció a él. De pronto, ya no era el centro. De pronto, ya no había drama, ni discusiones, ni lágrimas que limpiar. Solo ese silencio poderoso que lo hacía sentir insignificante, invisible.
pequeño. Y ahí empezó el verdadero castigo, porque él nunca la había visto tan hermosa, tan clara, tan dueña de sí. Y no era por el maquillaje, ni por la ropa, ni por lo que publicaba, era esa energía, esa fuerza invisible que emana de una mujer que ha vuelto a casa, a su propia casa, a su propio centro, a su alma. Ella ya no lo miraba como antes, y no porque lo odiara, sino porque lo había soltado, porque había visto su sombra, y lo había entendido todo. No necesitaba más pruebas, ni más explicaciones, ni más promesas rotas. Ya no había esperanza, pero tampoco resentimiento. Había paz, y esa paz lo devoraba. Carl Jung decía que nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. Y eso fue exactamente lo que ella hizo. Dejó de proyectar, dejó de buscar en él su redención, dejó de luchar para que alguien la amara como ella no se estaba amando. Y en ese instante, sin querer castigarlo, lo castigó con el arma más cruel. Ya no necesitaba nada de él. Él intentó volver, claro que sí. Al principio de forma sutil, un mensaje casual, una reacción a una historia, un comentario disfrazado de nostalgia. Pero no hubo respuesta. Luego vino la etapa del orgullo herido. Ella no era tan especial, se dijo. Seguro está con otro. El ego en su máxima defensa. Pero en el fondo, sabía la verdad. La había perdido. No porque ella se fuera, sino porque finalmente se encontró. Pasaron los días, las semanas, y ella no volvía, no hacía contacto, no mandaba señales, no buscaba excusas para aparecer. Y entonces él empezó a entender algo que no había comprendido jamás. Ella no lo había castigado con rabia, lo había castigado con libertad. Y eso duele más que cualquier grito, porque cuando una mujer grita, aún espera algo, cuando reclama, aún guarda una pequeña fe, cuando se descompone, aún sueña con una reparación. Pero cuando calla, cuando sonríe en paz, cuando su mirada ya no tiembla por tu presencia, es porque ya se fue, aunque todavía esté cerca, aunque sigas teniendo su número, sus fotos, sus recuerdos, ya no la tienes a ella. Y eso fue lo que él no supo sostener, porque estaba acostumbrado a mujeres que se quedaban incluso rotas, que pedían perdón incluso cuando no eran culpables, que aceptaban las obras disfrazadas de amor. Pero ella no. Ella había aprendido a leer sus propias heridas, a escuchar ese temblor en su pecho que decía: esto no es amor, esto es apego, esto es miedo, esto es vacío. Y decidió llenarse, desde dentro. El verdadero castigo no fue perderla, fue entender por qué la perdió, fue verse reflejado en el espejo que ella dejó. Un espejo cruel y honesto donde no había más adornos, donde no era el hombre interesante, inteligente, deseado. Era solo un niño emocional que no supo cuidar un alma despierta. Y mientras él caía en ese abismo de realización, ella se reconstruía, no con otro hombre, no con aventuras, sino con ella, con sus rituales, con sus libros, con su cuerpo, con sus pasos firmes, con esa nueva relación, la que tenía con su sombra. Eso fue lo que cambió todo. Ella ya no buscaba que la vieran, se veía a sí misma, ya no mendigaba escucha, se hablaba con dulzura, ya no necesitaba una aprobación externa, porque se aprobó a sí misma con todos sus errores, con todas sus dudas, con todas sus heridas. Se abrazó como nadie lo había hecho, y esa fue la diferencia. Entonces, él volvió a buscarla, ya sin orgullo, ya sin juegos, ya sin esa actitud de superioridad. Volvió con ojos de súplica, con mensajes largos, con excusas nuevas, con confesiones, pero era tarde, porque ella no era la misma mujer. Esa mujer había muerto, la que creía que necesitaba demostrar su valor, la que se callaba por miedo a ser abandonada, la que confundía amor con tolerancia. Esa ya no existía. La mujer que ahora respiraba en su lugar no sabía lo que era mendigar, solo sabía caminar, y cuando él quiso alcanzarla, ella ya estaba lejos, no en distancia, en conciencia, y ahí entendió que lo más doloroso no era que ella no lo amara más, era que ella ya no lo necesitaba
para amar su vida, que su mundo no lo tenía a él como centro, y que ahora la que brillaba era ella, por dentro, sin maquillaje emocional, sin adornos, sin miedo. Carl Jung lo explica perfectamente. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Y ella aceptó su dolor, su historia, sus errores, sus decisiones pasadas, no para culparse, sino para liberarse, para ya no repetir el mismo patrón con otro rostro, para no seguir castigándose por no ser amada como merecía. Y en esa aceptación fue libre, y en esa libertad él se convirtió en prisionero, porque ahora era él quien miraba las fotos, él quien visitaba los lugares donde solían ir, él quien se preguntaba cómo alguien que dio tanto se fue sin decir nada. Y la respuesta era simple. Ella ya no tenía nada que decir. Todo lo que quedaba por decir se lo decía a ella misma, cada mañana al verse al espejo. ¿Y sabes qué es lo más impactante de todo esto? Que ella no lo hizo por venganza, lo hizo por amor. Amor propio, el amor que finalmente entendió, el que no necesita ser probado, validado ni aceptado por otro. El amor que no negocia dignidad, el que no teme quedarse sola si es para no quedarse vacía. Así es como una mujer de alto valor castiga a un hombre. No con palabras, no con gritos, no con amenazas, sino con el poder más silencioso y demoledor, vivir bien sin él, mostrarle que su mundo sigue girando, que sus sueños siguen creciendo, que su piel sigue brillando, que su alma sigue cantando sin él. Y tú, si estás escuchando esto, no lo olvides jamás. No hay nada más poderoso que una mujer que no necesita explicar por qué se fue, porque su evolución es su lenguaje, y su paz, su mensaje. Y si alguna vez te encuentras en ese lugar, donde él no entendió tu valor, donde tus lágrimas fueron ignoradas, donde tus esfuerzos fueron mínimos para quien solo pensaba en sí mismo, no grites, no ruegues, no expliques más, solo sonríe, calla, camina, y deja que el silencio haga el trabajo. Él lo sentirá. Y cuando lo haga, será tarde, porque ya no estarás esperando, estarás floreciendo. Y tú que estás viendo esto, escríbelo una vez más en los comentarios si lo sientes en tu pecho. Mi poder ha vuelto a mí, porque sí, ya volvió. La primera noche que él soñó con ella después de su silencio fue confusa. En el sueño, caminaba tras ella por un bosque espeso, lleno de niebla. La veía a lo lejos, vestida de blanco, casi etérea. Caminaba firme, sin mirar atrás. Y él corría, tropezando, llamándola por su nombre una y otra vez. Pero ella no volteaba, no aceleraba, tampoco huía, solo seguía, silenciosa, serena, inaccesible. Cuando despertó, tenía las sábanas empapadas de sudor y un hueco en el pecho que no supo nombrar. Ese sueño no era solo una fantasía. Era el inconsciente gritando. Carl Jung lo habría llamado el mensaje del ánima, la figura femenina en la psique del hombre que simboliza su alma, su parte emocional y espiritual. En su arrogancia, él nunca lo entendió. Nunca la vio como ese portal hacia sí mismo. La había reducido. Y ahora esa figura lo atormentaba desde el inconsciente. Porque donde antes había ternura, ahora había distancia. Donde antes había luz, ahora sombra. La ausencia de ella no era solo externa, era interna. Porque ella, en su silencio, lo obligó a escucharse. Y lo que escuchó no le gustó. El eco de su ego, de su falta de empatía, de su necesidad constante de control. Todo eso volvió, pero sin el disfraz del romance. Ahora era crudo, incómodo y brutalmente real. Mientras tanto, ella se sumergía cada vez más en su viaje interno. No por él, por ella, porque entendió que su historia con él no era un castigo, era un reflejo. Jung decía que las personas que más nos hieren son a menudo las que más nos muestran quiénes somos. Y él fue su espejo. Uno roto, tal vez, pero espejo al fin. No se trataba solo de superar a alguien. Se trataba de entender por qué lo atrajo en primer lugar, por qué aceptó menos,
¿Por qué se perdió por alguien que no la veía? Y en ese análisis nació su despertar, porque dejó de culparlo a él. Dejó de culparse a sí misma y comenzó a observar con ojos nuevos, más claros, más despiertos. Escribía todos los días, meditaba, leía a Jung, a Clarissa Pinkola Estés, a Marion Woodman. Se sumergía en los arquetipos femeninos, la doncella herida, la madre nutridora, la bruja sabia, la amante instintiva, y entendió que durante toda su vida había vivido desde la herida, desde la niña que no fue suficientemente abrazada, desde la mujer que aprendió a merecer solo si era útil, desde la culpa de sentir demasiado. Pero esa versión ya no dominaba su vida. Ahora, otra mujer nacía en ella, una que no temía su oscuridad, una que no necesitaba ser comprendida para sentirse completa, una que podía mirar al amor, al deseo, al abandono, sin quebrarse, porque ya no necesitaba sanar a través de él. Ahora sanaba consigo misma. En esos días, el mundo parecía otro. No porque cambiara, sino porque ella lo veía desde otra perspectiva. Los colores eran más vivos, el silencio más profundo, la soledad más amable, y sobre todo, ya no había miedo. No miedo a perder a alguien, sino miedo a perderse a sí misma. Ese era el verdadero terror, y ese era el verdadero castigo que ahora él experimentaba. Él, por su parte, intentaba distraerse. Nuevas mujeres, nuevos planes, nuevas risas forzadas, pero nada llenaba el vacío, porque ella no era reemplazable, no por lo que hacía, sino por lo que era cuando estaba presente. Esa mezcla extraña de dulzura y fuego, de sensibilidad y fuerza, de intuición y presencia. Ella no necesitaba gritar para que su ausencia fuera estruendosa. Bastaba su silencio para que todo colapsara. Y ahí estaba él, solo, mirando el mismo techo, revisando el mismo chat sin respuesta, leyendo las mismas palabras que antes ignoró, porque eso también es castigo, volver a leer lo que no supiste escuchar. Pero ella no regresaba, no se asomaba, no dejaba rastros, no porque quisiera vengarse, sino porque su energía ya no estaba disponible para ese ciclo, porque entendió algo esencial. No todo lo que duele debe ser recuperado. A veces el dolor es la señal de salida, no de retorno. Y ese es el punto donde una mujer deja de mendigar justicia emocional, donde ya no necesita explicar por qué algo le dolió, donde ya no exige ser entendida, porque ya se entendió ella misma. Cuando una mujer llega a ese punto, cuando su alma ha cruzado ese umbral, ya no se detiene por nostalgia, porque entiende que el amor que la destruía no era amor, era adicción, era ego disfrazado de deseo, era apego en forma de promesa. Y ahora, desde su nuevo lugar, ella podía ver claramente lo que antes no veía, no desde el odio, desde la lucidez. Lo había amado, sí, pero no porque él fuera el indicado, sino porque ella quería amar a alguien, y él estaba ahí, porque quería sanar a través de otro, en vez de sanarse primero a sí misma. Y eso también lo entendió él, aunque de forma más lenta, más dolorosa, porque no hay peor castigo para un hombre que ver florecer a la mujer que una vez marchitó sin él. Ahora ella estaba lejos, no en kilómetros, sino en conciencia, en frecuencia, en vibración. Y aunque él intentara alcanzarla, ya no hablaban el mismo idioma, porque ella ya no respondía desde la herida, respondía desde su sabiduría. Y eso no se finge. Una noche, él escribió un último mensaje, no para manipularla, no para provocarla, sino desde el fondo de su alma. Le dijo que entendía, que había sido ciego, que no supo verla, que ahora la veía, pero ya no podía tocarla, que la amaba, pero ya no merecía su amor, que ojalá algún día lo perdonara, y que ojalá donde fuera que estuviera, fuera feliz. Ella leyó el mensaje, respiró profundo, no lloró, no tembló, solo sonrió, porque ya no necesitaba esa disculpa. Su vida ya estaba en paz. Él no lo sabía, pero ella ya lo había perdonado, no por él, por ella, para no cargar con un peso que no le pertenecía.
porque entendió que no fue su culpa que él no supiera amar, solo fue su responsabilidad dejar de esperar que lo hiciera. Y ahí, en ese instante de verdad, se cerró el ciclo. Ella dejó el teléfono a un lado, apagó la luz y durmió tranquila, porque la justicia emocional más profunda no viene del otro, viene de tu propia transformación. No se dio cuenta de cuándo comenzó a buscar su reflejo en otras mujeres. Tal vez fue después de la tercera cita sin conexión, o la sexta conversación vacía en la que no hubo una sola pregunta profunda. No lo notó al principio, pero su alma lo sabía. Ninguna presencia lo miraba como ella lo había mirado. No se trataba de una mirada romántica. Era una mirada que lo desnudaba, que lo veía más allá de su máscara, más allá del personaje, que tocaba su sombra sin miedo. Y ahora nadie lo miraba así. Carl Jung escribió que el alma busca completarse proyectando aquello que le falta en otras personas. Y eso fue lo que él hizo con ella. Le proyectó su ánima, su parte femenina reprimida, su sensibilidad exiliada, su necesidad de conexión real. Ella fue ese espejo, pero cuando ella se fue, el espejo se rompió y ya no podía ignorar las piezas. Lo curioso es que ella nunca le dijo, te vas a arrepentir. No hacía falta, porque el arrepentimiento no se genera por amenazas. Se manifiesta cuando el alma reconoce que perdió algo sagrado. Y eso fue lo que ocurrió. Una noche, mientras bebía en silencio frente al espejo, entendió que ya no la extrañaba solo a ella. Se extrañaba a sí mismo cuando estaba con ella, porque era la única persona con la que se había permitido mostrar una parte vulnerable que ni él conocía. Y ahora, esa parte estaba enterrada, oculta, lejana. Ella, mientras tanto, continuaba con su proceso alquímico, no de autoayuda superficial, sino de verdadera transformación, a solas, en silencio, como las serpientes que mudan de piel sin anunciarlo, porque el valor no está en lo que se muestra, sino en lo que se sostiene en lo invisible. Había dejado de buscar respuestas en él, ahora las buscaba en sí misma, en la forma en que permitía el amor, en los límites que no puso, en las veces que se traicionó por complacer. Recordó cómo su energía se diluía cuando él tardaba en responder, cómo se paralizaba ante su desapego, cómo su cuerpo se cerraba y aún así lo justificaba todo. Ya no. Ahora miraba esas memorias con compasión, pero sin nostalgia, porque aprendió que el perdón verdadero no es para el otro, es para uno mismo, y ese perdón es lo que la convirtió en una mujer de alto valor. No por orgullo, no por ego, sino porque aprendió a elegir su paz por encima de cualquier historia. Y eso es lo que más cuesta: soltar la historia que imaginaste para honrar la persona en la que te convertiste. Él no lo comprendía del todo, pero lo sentía. La diferencia entre el deseo y el arrepentimiento es que el deseo es impaciente. El arrepentimiento, en cambio, es eterno, y él ahora vivía ahí, en ese espacio entre lo que fue y lo que no será. La gente a su alrededor comenzó a notarlo. Las bromas ya no eran las mismas. La arrogancia se había diluido. Estaba más callado, más introspectivo. Ya no hablaba de mujeres como antes, porque entendía por fin que ninguna había tocado su alma como ella. Un día encontró una nota vieja que ella le había dejado. Decía: tú aún no sabes quién eres, pero yo sí, por eso me voy. No lo entendió cuando la leyó la primera vez. Le pareció una frase poética. Ahora le parecía una profecía, porque eso hacen las mujeres conscientes, se van antes de volverse irreconocibles para sí mismas. Se van no porque dejen de amar, sino porque comienzan a amarse más. Y eso es innegociable, porque el amor verdadero, el que es raíz y no tormenta, no se sostiene si una parte tiene que desaparecer para que la otra brille. Ella había entendido esto de forma visceral. Había bajado a su inframundo emocional, como Perséfone. Había enfrentado sus miedos, sus culpas, sus vacíos, y en ese descenso emergió distinta, con otra piel, con otra vibración.
Ya no era la mujer que pedía, era la que elegía, y su energía ya no se compartía por nostalgia, se ofrecía por resonancia. Comenzó a atraer otro tipo de personas, más conscientes, más presentes, no porque buscara amor, sino porque su frecuencia había cambiado. Ya no vibraba en carencia, vibraba en poder, no poder sobre otros, sino sobre su propia historia. Las mujeres como ella no castigan en el sentido común, no juegan a hacer daño, no planifican venganza, simplemente retiran su energía, y al hacerlo, el otro se ve forzado a encontrarse a sí mismo en el vacío que dejaron. Y ese vacío es irreemplazable, porque el alma recuerda, y la energía no miente. Un día, en medio de una meditación, ella sintió algo profundo. Ya no lo amaba, no porque él hubiera cambiado, sino porque ella había cambiado tanto, que ya no quedaba parte suya que pudiera vibrar con lo que él representaba. Era como si él perteneciera a una vida anterior, a un nivel anterior de conciencia. Y ahora su alma estaba en otra frecuencia. Y esa claridad no fue amarga, fue liberadora. Él, por su parte, comenzó a leer sobre psicología, sobre espiritualidad, sobre el inconsciente. Intentaba entender qué le había pasado, porque por primera vez en su vida sentía que había dejado pasar algo que no iba a volver. Ya no se trataba de orgullo, ni siquiera de amor. Se trataba de una sensación interna, como si hubiera perdido una oportunidad para conocerse a sí mismo a través del vínculo más transformador que había tenido. Carl Jung decía que el dolor no es para destruirnos, sino para llevarnos a la conciencia. Y eso es lo que ella produjo en él, un dolor tan profundo que lo obligó a mirar dentro, a dejar de culpar, a dejar de distraerse, a quedarse solo con su sombra y preguntarse, ¿quién soy yo cuando ya no hay nadie que me aplauda ni me tolere? Y esa pregunta fue el inicio de su renacimiento. Mientras tanto, ella caminaba en paz, no por olvido, sino por entendimiento, porque no hay paz más grande que mirar hacia atrás y no desear haber hecho nada distinto, porque todo, hasta el error más doloroso, fue necesario para abrir los ojos. Una tarde en una cafetería, escuchó la canción que solían compartir. No le dolió, tampoco sonrió, solo la dejó sonar, y eso fue el mayor síntoma de su sanación. Cuando el recuerdo ya no tiene poder. Ella no sabía si él pensaba en ella, pero en el fondo lo intuía, porque cuando una mujer se va en conciencia, deja una huella energética que ninguna otra puede borrar. No por manipulación, sino por autenticidad, porque la verdad no se olvida, se graba, y ahí es donde su valor se convirtió en castigo. No por venganza, sino porque él ya no podía vivir con menos después de haberla tenido. Su nivel de conciencia se elevó al estar con ella, y todo lo demás, después de ella, le sabía a poco. Ese es el verdadero poder de una mujer que se sana, eleva tanto su energía, que cambia el estándar de todo aquel que la toca. Ella no regresará, porque ya no pertenece a ese ciclo. Ya no se identifica con la mujer que lo amó desde la carencia. Ahora se ama desde la abundancia, desde la presencia, desde la claridad. Y eso es irreversible. No necesita explicar nada, no necesita ser entendida, porque una mujer de alto valor no ruega comprensión, exige respeto con su sola presencia, y él, aunque lo entienda tarde, lo entenderá para siempre. Una noche, mientras contemplaba la luna llena desde su balcón, algo dentro de ella se acomodó en silencio. No era un pensamiento ni una emoción, era una certeza, la certeza de que había regresado a sí misma. No como quien vuelve a casa herida, sino como quien descubre que siempre fue su hogar. Ya no buscaba afuera lo que solo podía sembrar dentro, y ese momento no tuvo fuegos artificiales, ni lágrimas, solo un profundo suspiro y paz. Las mujeres de alto valor no llegan a ese estado por casualidad. Tienen que atravesar sus propios infiernos.
no como víctimas, sino como alquimistas. Tienen que romper su antigua identidad, desaprender lo aprendido, enfrentar la niña interior que amó sin límites, sin pedir nada y que fue ignorada. Tienen que reconstruirse desde la herida, no desde la máscara. Y ella lo había hecho, lo había logrado. Mientras tanto, en otro lugar, él sostenía una taza de café que ya no calentaba sus manos. Miraba fijamente su celular, donde las fotos con ella ya no estaban, pero su energía seguía impresa, como una fragancia que se niega a morir, como una historia que, por más que se repita, no se puede reescribir. Pasaban los días y las mujeres venían y se iban. Ninguna se quedaba, ninguna quería quedarse, y no era por ellas, era por él, porque algo en su mirada ya no brillaba igual, porque algo en su alma seguía atado a un eco del pasado, y ese eco era ella. Carl Jung hablaba del proceso de individuación, ese viaje interior donde uno se enfrenta a su sombra para integrarla y así alcanzar su verdadero yo. Él ahora entendía lo que eso significaba, porque ya no podía esconderse detrás de su imagen. Ya no le funcionaban las distracciones, estaba solo con su alma, y su alma tenía hambre de verdad. Recordaba las veces que ella lo miraba en silencio, esperando que él dijera algo real, algo desde el corazón. Pero él siempre elegía el sarcasmo, la evasión, el control. Y ahora, en su soledad, comprendía lo que ella pedía. No era atención, no era flores, era presencia. Era vulnerabilidad, era coraje para mostrar su esencia sin miedo, y esa oportunidad la había perdido. Ella, por su parte, había dejado de mirar hacia atrás. No por orgullo, sino porque ya no tenía sentido. Había tantas versiones suyas que habían muerto en ese proceso que volver sería un acto de traición a su nueva alma. Y su alma ya no negociaba con la nostalgia. Ahora ayudaba a otras mujeres a despertar, no desde el enojo, sino desde el amor propio. Les enseñaba que no necesitan hablar para castigar, que el verdadero castigo es ser inalcanzables para quien las tuvo y no las valoró. Les enseñaba que el silencio no es debilidad, es autoridad energética, y que cuando una mujer recuerda su valor, nadie puede quitárselo otra vez. Sus redes se llenaban de mensajes, mujeres que decían, yo también me fui en silencio, también aprendí a sanar, me elegí a mí misma por primera vez, y entonces comprendió que su historia no era solo suya, era un espejo colectivo, un grito sagrado de todas las mujeres que alguna vez amaron sin ser vistas. Él también había cambiado, ya no era el mismo hombre, algo en él se había quebrado, sí, pero de esa grieta salía luz, luz de conciencia, luz de humildad. Por primera vez empezó a hablar con sus amigos de cosas reales, de su padre ausente, de su miedo a no ser suficiente, de cómo confundía amor con control, y cada vez que lo decía, sentía que una parte suya sanaba. Empezó a escribir, a meditar, a entender los símbolos, a leer a Jung con otros ojos, ya no como un intelectual, sino como un hombre que había sido confrontado por el alma de una mujer consciente, y que, por no saber sostener esa luz, había quedado ciego para luego aprender a ver. Y eso lo honraba, porque ella no fue una lección, fue una iniciación. Un día, en medio de una caminata por el bosque, ella recibió un mensaje suyo. No era un intento de volver, ni una disculpa vacía. Era un texto corto pero real. Gracias. Fuiste el espejo más poderoso de mi vida. Hoy entiendo lo que vi en ti, lo que aún no había visto en mí. Ella lo leyó sin expectativas. No sintió que tenía que responder, pero por dentro sonrió, porque supo que su energía había sembrado algo real, y eso era suficiente. Las mujeres como ella no se convierten en símbolos de fuerza para ser admiradas. Se convierten en símbolos de conciencia para recordar a otros su poder, porque su silencio no es ausencia, es presencia elevada.
es presencia sin interferencia. Es decirle al mundo, no necesito gritar para que sepas quién soy, y él lo supo. La recordaba ahora como se recuerda un sueño sagrado, no como un error, sino como una revelación. Porque lo que más duele no es perder a alguien, es perder la oportunidad de habitar el amor consciente, ese amor que no te rescata, pero sí te confronta, que no te completa, pero sí te revela. Y ahora lo entendía, demasiado tarde para volver, pero nunca tarde para transformarse. Y eso fue lo que ella logró sin decir una palabra. Lo castigó con su ausencia, sí, pero no desde el rencor, sino desde el amor propio. Desde el recuerdo silencioso de lo que ofreció, desde la dignidad de quien no ruega, pero tampoco olvida, desde la serenidad de quien se conoce tanto que no necesita convencer a nadie de su valor. Eso es una mujer de alto valor, una mujer que no suplica ni manipula, solo elige, y su elección es su poder. En las noches más profundas, cuando el ruido se apaga y el alma habla, él aún escucha su nombre en el viento. No porque ella lo llame, sino porque su energía dejó una marca, una huella que no desaparece. Porque cuando una mujer te ama desde la conciencia, no puedes olvidarla, aunque pases la vida entera intentándolo. Él lo sabía, ella también, pero cada uno en su camino. Porque el verdadero cierre no es un adiós, es un gracias. Y esa palabra, aunque nunca se diga en voz alta, vibra en lo más profundo del alma, como una semilla que crece en silencio, como una lección que no se olvida jamás. Y ahora, querido espectador, tú que has llegado hasta aquí, sabes algo que pocos saben. No hay mayor poder que el de una mujer que despierta. No hay castigo más profundo que el eco del alma que no supiste sostener. Y no hay cierre más noble que el de seguir adelante sin rencor, pero con total claridad. Que esta historia no solo te conmueva, que te transforme, porque quizás no eras él, quizás eras ella, o quizás eres ambos, y este viaje era el tuyo.